El día de hoy hablaremos de un tema esencial dentro de la bioquímica metabólica. ¿Qué son las purinas, las pirimidinas y su relación con los procesos de transcripción y traducción? Estas moléculas forman las bases del ADN y del ARN, y gracias a ellas, nuestras células pueden almacenar información, copiarla y finalmente convertirla en proteínas. Comprender este punto es fundamental para entender cómo funciona el metabolismo a nivel molecular y cómo se mantiene la vida en cada célula de nuestro cuerpo. ¿Qué son las pirimidinas? Son bases nitrogenadas como la citosina, timina y uracilo. Forman parte del ADN y ARN cuando se unen a un azúcar y forman nucleósidos y un fosfato que se vuelven nucleótidos. Y esto es donde se sintetizan, principalmente en el citosol, excepto en un paso en la mitocondria. Los primeros pasos lo hace el complejo del CAD y el producto final que es UTP. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Como la construcción del ADN y el ARN y la formación del UDP, como la glucosa, y participa también en varias rutas metabólicas. En el caso de la regulación, la síntesis de pirimidinas se activa cuando hay suficiente energía y recursos, gracias al ATP y el PRPP. Si hay demasiado UTP, este frena a enzimas CPS2 para evitar exceso. Y cuando el CTP se acumula, bloquea su propia enzima ACTP sintasa, deteniendo su producción. Ahora hablaremos de su síntesis rápida. Primero se forma el anillo usando glutamina, aspartato y CO2, y de ahí surge el UMP. El UMP se transforma en UDP, luego en UTP y finalmente en CTP. Para fabricar el ADN, el UTP y el CTP se convierten en DTTP y DCTP. Hablando de la degradación de pirimidinas, esto ocurre en el citosol del hígado. A diferencia de las purinas, estas se degradan por completo. El uracilo y la citosina se transforman en beta-alanina y luego en acetil-CoA, mientras que la timina forma beta-aminoisobutyrato y después succinil-CoA. Como sus productos son hidrosolubles, se eliminan fácilmente por la orina. La síntesis de purinas de nuevo ocurre en el citoplasma de los hepatocitos. Todo empieza con la ribosa 5-fosfato, que da origen al IMP, que es el precursor principal de este. A partir de el IMP se forman dos purinas esenciales, que son el AMP y el GMP. Para construirlas, la célula usa la glicina, glutamato, aspartato, dióxido de carbono y tetrahidrofolato. La vía de rescate permite reciclar purinas libres en lugar de producirlas desde cero. Las enzimas APRT y HGPRT son las encargadas de reutilizarlas, y este proceso gasta mucha menos energía que la síntesis de nuevo. La producción de purinas se controla por la retroalimentación negativa. Cuando el AMP, el GMP o INP se acumulan, eliminan la vía. Las enzimas más reguladas son la PRPP sintasa y sobre todo la PRPP amilotransferasa, que es el principal punto de control. Hablando de la regulación, la producción de purinas se controla por retroalimentación negativa. Cuando el AMP, GMP o INP se acumulan, detienen la vía. Las enzimas más reguladas son la PRPP sintetasa y sobre todo la PRPP amilotransferasa, que es el principal punto de control. Degradación inicial de las purinas. 1. La eliminación del fosfato es el primer paso para quitar el grupo fosfato. Esto lo hace la enzima 5-nucleotirasa, convirtiendo el AMP en adenosina, el GMP en guanosina, el IMP en inosina. Luego el paso 2, separación del azúcar. Después se separa la ribosa de la base. Este proceso lo realizan los nucleósidos fosforilasas, generando isosina, hipoxantina y la guanosina a guanina. Y en el caso de la adenosina, el primero debe desaminarse. Luego el paso 3 de desaminación, aquí se eliminan grupos amino como la adenosina y isosina. El último paso sería la formación del ácido úrico. La última etapa del metabolismo de las purinas la realiza la enzima xantina oxidasa. Esta enzima lleva a cabo dos oxidaciones. Xantina se convierte a xantina, xantina a ácido úrico. Durante este proceso se genera peróxido de hidrógeno como subproducto. En la etapa de excreción, el ácido úrico que se forma finalmente se elimina por la orina, porque el cuerpo ya no puede degradarlo más. Su importancia clínica es cuando sus niveles en sangre pasan de 7 miligramos por decilitro, aparece hiperuremia, lo que puede provocar gota por depósito de cristales en las articulaciones o cálculos renales, debido a la formación de piedras de ácido úrico. Ahora vamos a explicar dos procesos fundamentales para la expresión genética, que sería la transcripción y traducción. Ambos mecanismos permiten que la información contenida en el ADN se convierta en proteínas,
que son esenciales para la estructura y el funcionamiento de todas las células. Comenzamos con la transcripción. El ADN se encuentra dentro del núcleo y no puede salir de él, por lo que la célula necesita generar una copia temporal de la información que utilizará. El siguiente proceso es la traducción, donde el mensaje contenido en el ARNM se utiliza para construir una proteína. El ARNM se une a una ribosoma, que es la estructura encargada de la síntesis proteica. El ribosoma lee la secuencia de ARNM en grupos de 3 nucleótidos, llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico. A medida que el ribosoma avanza por la cadena de ARNM, diferentes moléculas de ARN de transferencia o ARNT transportan los aminoácidos adecuados y los colocan en el orden correcto. El ribosoma los une formando una cadena polipeptídica que después se pliega y se convierte en una proteína funcional. El siguiente proceso es la traducción, donde el mensaje contenido en el ARNM se utiliza para construir una proteína. El ARNM se une a una ribosoma, que es la estructura encargada de la síntesis proteica. El ribosoma lee la secuencia de ARNM en grupos de 3 nucleótidos, llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico. A medida que el ribosoma avanza por la cadena de ARNM, diferentes moléculas de ARN de transferencia o ARNT transportan los aminoácidos adecuados y los colocan en el orden correcto. El ribosoma los une formando una cadena polipeptídica. De esta manera, la información genética almacenada en el ADN puede expresarse y dar origen a las estructuras y funciones celulares. Transcripción y traducción son procesos distintos, pero se complementan para permitir la síntesis de proteínas. En la síntesis, la transcripción crea el mensaje y la traducción la convierte en una proteína. Juntos forman la base de la expresión genética.